Buenas, ¿cómo les va? En el día de hoy iniciamos la semana 5 del periodo 2, lo cual indica de buena manera que estamos en toda la mitad del periodo. Y en el caso de ustedes, estar en la mitad del periodo 2 significa estar a 5 semanas, a 5 clases de terminar el año, cosa que es muy importante, cosa que nos motiva y que nos conlleva a que tengamos un compromiso muy serio con lo que falta. No solo o no tanto por las notas, sino por el aprendizaje. Lo que les estoy invitando en este momento es a que todos estos asuntos que estamos viendo y que hemos visto, ustedes de alguna manera logren profundizarlos a partir de lecturas, a partir de videos en sus casas, porque recuerden que en medio de la virtualidad se pierde mucho espacio para aclarar dudas, pero ustedes sí pueden leer y pueden de pronto consultar. No lo estoy hablando solo por sociales, lo estoy hablando por todas las áreas y porque realmente la pandemia nos debe llevar a entender que hay muchos asuntos que son individuales y el aprendizaje cada vez se tiene que ser más personalizado. Vamos a hablar de la globalización y la economía, pero no vamos a tomar la globalización en términos generales como concepto porque ya lo vimos. Lo que vamos a trabajar de la globalización de manera directa es lo que tiene que ver con las multinacionales. Entonces, en ese orden de ideas, yo voy a hacer un acercamiento a algunos aspectos importantes. El estado de cambio de las sociedades es a lo que llamamos globalización, es decir, es una condición mundial donde la economía, digamos, se incrementa. ¿Por qué se incrementa? Porque tiene que acoger a todos los países y a todos los sectores. Entonces, esto indica que el comercio internacional se vuelve el sustento de la economía. Ahora, hay unas multinacionales. ¿Por qué hablo de las multinacionales? Porque son el eje fundamental de toda la producción y de toda la comercialización mundial. Y las multinacionales de alguna manera son las que eh, crean como el camino y la ruta económica de todos los países. ¿Qué son las multinacionales? Son grandes empresas, son empresas supremamente grandes, no en su tamaño, sino en su posibilidad de expansión. ¿A qué me refiero con eso? El tamaño de una empresa puede ser pequeño, ¿cierto? Como tal, el espacio físico, pero la posibilidad de expansión indica que ese espacio físico, así sea pequeño, va a estar en todas las partes del mundo. Ahí es donde se configura una multinacional, cuando tiene la posibilidad de extenderse, de tener filiales en todos los países, aparte del país de origen. Y con eso logra de pronto incursionar en la economía de todos esos países. Cuando hay una posibilidad de incursionar, de entrar en la economía de todos los países, también hay la posibilidad de realizar todo el proceso de explotación y de transformación de productos en todos esos países. Y de alguna manera se influencia en la riqueza o pobreza de todos esos países. Por eso las multinacionales tienen un peso importante en todo este proceso de globalización. ¿Cuáles son las implicaciones?
Estamos hablando de que controlan la economía de esos países y la controlan no solo porque ellas tienen la mayoría de las franquicias, porque ellas son las que compran, porque ellas son las que venden y las que producen y explotan los recursos naturales, sino porque ellas también tienen unas implicaciones políticas. Nosotros hoy, por ejemplo, vimos que se dio apertura a los centros comerciales. Y uno diría, ¿por qué apertura a los centros comerciales y no a otros sectores de la economía? Y resulta que los centros comerciales están llenos de almacenes que no son ni siquiera nacionales, sino que son almacenes de corte multinacional, es decir, pertenecen a empresas multinacionales. Entonces, allí hay un gran peso, es decir, hay una gestión de esas multinacionales en las decisiones de los países. Y en esas decisiones obligan o presionan para que se logre lo que ellos necesitan, ¿cierto? Se necesita vender, entonces obviamente ellos hacen una presión importante. Entonces, para controlar el comercio, para seguir dominando, para seguir vendiendo y comprando. Eso es, digamos, un elemento importante. Para eso se pone al servicio la tecnología y se pone al servicio todo el sistema de comunicaciones. Hemos dicho desde la clase pasada, todo el sistema de la información y de la comunicación se pone al servicio de las multinacionales y de toda la globalización. ¿Por qué se pone al servicio? Porque obviamente ellas con su publicidad provocan, generan en las personas una necesidad que no es real. Ahora, para poder, digamos, esas multinacionales cumplir con la demanda mundial, llegan a los puntos que empiezan a chocar con la parte ambiental. Nosotros hablamos la semana pasada de la sobreexplotación y tocamos un poco el tema de la extracción de la materia prima. La materia prima que se extrae normalmente se extrae en los países subdesarrollados. Entonces, los países que tienen, digamos, un nivel de desarrollo bajo, como no tienen la posibilidad de ser grandes productores y de ser grandes comerciantes, se dedican a ser los que generan la materia prima y la venden. Entonces, la materia prima de los países en vía de desarrollo es la materia prima que se extrae y eso genera el deterioro de esos países. ¿Por qué genera el deterioro? Por las dos razones. Una porque se va el producto, una porque se acaba el recurso, que la mayoría de las veces es un recurso no renovable. Ya hablamos de lo que es recursos no renovables. Y la segunda razón es porque las formas como se hace esa explotación, la forma como se hace esa extracción genera un deterioro y un impacto importante. La sociedad de la información siempre está al servicio para cambiar la imagen de que esa extracción no es tan negativa, cambiar la imagen y decir que la extracción es positiva, que se requiere y que como somos un país rico digamos, en biodiversidad, esa riqueza nos da para exportar y para vender. Sí, obvio, se gana, obvio, ganamos todos, obvio, hay regalías, pero también tenemos que reconocer que esa parte, los medios de comunicación no lo enfatizan, tenemos un deterioro importante, un deterioro muy grande. Entonces, estamos hablando de que digamos, estas multinacionales se convierten y se siguen convirtiendo para todos nosotros en uno de los elementos sustanciales de la globalización y uno de los elementos sustanciales del deterioro ambiental. Ahora, ¿cuáles multinacionales conocemos? Hay unas multinacionales de productos, hay unas multinacionales de servicios,
pero hay unas multinacionales que ni siquiera a nosotros nos utilizan para la venta y compra de servicios y de elementos, solamente para la extracción. Y nosotros no sabríamos en qué utilizan esos elementos. La extracción de la materia prima, sobre todo de los recursos mineros, es uno de los elementos más delicados que tenemos y es una de las problemáticas más grandes que hemos estado afrontando con este cuento. Las empresas mineras de oro, de petróleo, de esmeraldas, que normalmente son extranjeras, tienen un gran manejo en nuestro país y tienen una extracción superior a lo que nuestra naturaleza es capaz de soportar. Entonces ahí entendemos que hay un tema económico, un tema mundial, las multinacionales existen y generan un ingreso importante. Es decir, nosotros no podemos negar que cuando hay trabajadores de nuestro país, obreros y personas comunes y corrientes trabajando con una multinacional ganan mejor. Es decir, ellos ganan más del salario mínimo y ganan más del salario mínimo porque así ganen más del salario mínimo, para esas multinacionales el gasto es inferior a lo que podrían hacer con personas de su país. Me explico. Si la multinacional es de cualquier país europeo, allá los obreros los tendría que pagar en euros. Pero cuando tiene trabajadores en Colombia o en Latinoamérica, el pago ya no es en euros. Y entonces hablar de un pago en pesos es decir que estamos pagando la tercera parte acá de lo que se paga allá. Esos son elementos de economía que de alguna manera hacen que nosotros sintamos muy positivo la presencia de las multinacionales, pero realmente quien sufre el impacto es la naturaleza. Les dejo esa inquietud ahí digamos, en sus mentes y esperamos que más adelante podamos continuar. Que tengan un buen día.